Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en una edición más de Carros OK en la radio. ¿Para qué te vas a comprar un carro nuevo si el que tienes está bueno? La mayoría de las personas que usan vehículo casi siempre renuevan por un tema de vanidad en algunos de los casos. Los vehículos están en buenas condiciones y si tienen posibilidades de comprarse uno nuevo, inmediatamente venden el que tienen, pero hay mucha gente que no tiene muchos ingresos económicos. Entonces, esa gente que no tiene ingresos económicos, ¿para qué se va a cambiar de un carro que le sirve, de un carro que esté en buenas condiciones, y endeudarse por un tiempo determinado de acuerdo al crédito que le asigne la entidad financiera? No tiene sentido endeudarse, sobre todo en América Latina, en donde las condiciones son complicadas. Las tasas laborales han ido reduciendo más, el desempleo se ha incrementado, consecuencia de la crisis que ha agobiado al mundo a partir de la pandemia. Se ha reconfigurado un nuevo escenario económico en donde las empresas se están cerrando, los puestos de trabajo se están también achicando y hay muchas empresas que para poder retener algunos de su personal, lo que han hecho es reducirle los sueldos. Les han reducido los sueldos, les han incrementado las actividades y les han dicho, bueno, esto es lo que tienes ahora. Si aceptas, bien, si no, simplemente pasa por el área de relaciones humanas, deja tu carta de renuncia, te liquidamos y ahí se acabó la relación laboral que tenías con nosotros. Y lamentablemente no se puede hacer más porque la situación está complicada, no solamente en Perú. Perú está con una situación complicada muy grave, se va a seguir agudizando mucho más la situación porque lamentablemente el gobierno que está a cargo de las riendas del país ahora no atina a hacer nada. Las cifras en el primer semestre el primer bimestre del año 2023 ya mostraban cifras negativas ya se mostraba cifras negativas en el desenvolvimiento de la economía, sobre todo en el déficit fiscal, que ya se estaba acercando al 3%, y ese déficit fiscal, si se acerca al 3%, significa que la economía se va a seguir deteriorando más, y aunque el Banco Central de Reserva haya ido ajustando las tasas de intereses de referencia, las tasas del sistema financiero todavía son muy altas. Ahora, un endeudamiento para comprar un vehículo nuevo no conviene. No conviene porque incluso para aquella gente que teniendo la capacidad económica de poder endeudarse, de poder pagar, no conviene porque no se sabe qué es lo que puede pasar a futuro dentro de los 2 siguientes años. El año 2025 es un año electoral, es un año muy complicado. El Congreso de la República en el Perú está haciendo una serie de barbaridades realmente que va a llevar a que de repente haya una implosión social que no esperamos que ocurra. Ya ocurrió
en enero del 2022, luego de la caída del anterior presidente, y esto llevó a agudizar la situación económica del país. Si ustedes revisan las tasas de intereses bancarias que existen en todo el sistema financiero, se van a encontrar que estas han subido. Estas han subido, ¿por qué? Porque para contener la inflación, el Banco Central de Reserva fue subiendo las tasas de referencia. He comentado en algunos de los programas anteriores que una tasa de referencia tiene que ver con el movimiento que va a ocurrir en el sistema financiero para las tasas. Esa es una tasa de referencia que pone el banco para que a partir de ahí se alinee el sistema financiero, y en consecuencia, si estas suben, eso significa que el interés del dinero que nos prestan va a ser mucho más caro, y las restricciones del sistema financiero se han ido agudizando para que esto impida que mucha gente acceda al sistema financiero. De por sí hay un 80% de economía informal que no puede acceder al sistema financiero. Ese grueso ligero que tiene el país, que todavía tiene ingreso formal y que se refleja a través de una población económicamente activa, ese ingreso no se sabe si se va a mantener. Entonces aquí tienen que tener ustedes, amigos, muchísimo cuidado. ¿Para qué se va a comprar un carro nuevo si el que tienen sirve? Lo único que tienen que hacer es hacer los ajustes necesarios que lleve a que el vehículo funcione correctamente. Si ustedes solamente usan el vehículo para que los lleva y los traiga, no tienen necesidad de montarse en un vehículo de alta categoría, porque la mayoría de los vehículos, si ustedes quieren, por ejemplo, un vehículo con turbo, el vehículo con turbo es obviamente mucho más eficiente que otro que no lo tiene, pero ahí hay una gran diferencia en el consumo de combustible. Ustedes se suben a un vehículo con turbo, aún siendo un motor pequeño, porque la mayoría de la industria se ha ido hacia la reducción de cilindradas, y en consecuencia los vehículos con turbo ya vienen con motores 1000, 1200, 1400. Pero eso no significa necesariamente que el vehículo sea económico. Es un vehículo de alto consumo cada vez que se activa el turbo. Al inicio, cuando los turbos ingresaron al mercado global, la industria los introdujo, los turbos se activaban más o menos a las 3000, 3500 vueltas, o sea, 3500 revoluciones. Con el correr, la tecnología ha ido avanzando, y eso ha llevado que los turbos se activen a las 1000 o 1500 revoluciones, con lo cual se busca que el vehículo sea más económico, pero sin embargo, aún todavía el turbo sigue siendo una restricción que mucha gente de repente desconoce respecto al consumo de combustible. Un vehículo con turbo consume un poco más de combustible, salvo que al vehículo se le hayan adicionado algunas tecnologías de reducción de peso. Si ese vehículo se le redujo peso, se modificó la suspensión, se hicieron las aleaciones del motor de manera totalmente diferente, se le redujo peso a la carrocería y una serie de introducciones más, como por ejemplo han habido en los últimos años en los que ya la caja de 4x4 ya no se usa con un palanca al piso. Ahora todos los vehículos vienen con botones enganchables. De repente ahí ustedes tienen que ver eso, para que el vehículo con turbo, por ejemplo, en este caso ya no es rentable para nada usar un vehículo con turbo. Voy a comentar esto en el siguiente segmento para que sepan ustedes qué significa un vehículo con turbo o un vehículo sin turbo, un vehículo común, un vehículo en el que todo el mundo se sube, para que sepan ustedes cuál es la diferencia y si por ejemplo se le puede poner sistema gas a un vehículo con turbo. Hay algunos que sí soportan, hay otros que no soportan el sistema a gas para que uno pueda ahorrar. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, amigos, es empezar
a revisar su presupuesto, amárrese los pantalones, ajustense los cinturones y ya no gasten dinero. Si tienen posibilidades de caminar, vayan, caminen, es saludable caminar. Guarden el vehículo, dejen el vehículo solamente para situaciones necesarias. De repente el irse al centro de labores no está cerca a donde viven ustedes, entonces ahí sí tiene que llevar el vehículo necesariamente, de repente porque ya se levantan tarde y el metropolitano, el sistema de movilidad que quieran tomar es complicado. En Perú la movilidad es muy complicada, es muy difícil. Moverse en Perú es complicadísimo, no solamente en Lima, sino a nivel del interior del país. Antes era mucho más fácil moverse con tranquilidad cuando uno se iba a provincias, pero ahora ya todo está sobrecargado. La mayoría de gente que tenía posibilidades de acceder al sistema financiero para comprarse un vehículo a crédito, iba y tomaba el crédito y lo pagaba en 3, 4, 5 años de acuerdo a sus intereses y a la conveniencia de cada familia. Sin embargo, las condiciones han cambiado, por lo tanto ustedes no se endeuden, amigos. No tienen necesidad de comprarse un vehículo nuevo sabiendo que el que tienen está en buenas condiciones. Háganle los respectivos mantenimientos de rutina. Si el vehículo necesita hacerle tal o cual cosa, llévenlo al mantenimiento correspondiente y eviten el gasto excesivo en el vehículo. Traten de usar lo menos posible el vehículo porque de todas maneras, para aquellas personas que no le han puesto o incorporado sistema gas, ya sea GLP o GNV, de todas maneras van a tener que gastar muchísimo más. Los combustibles, aun cuando estos han bajado algo de precio, todavía están en rangos muy altos. Incluso el petróleo que era mucho más barato hace muchos años atrás, ya no es tan barato y está al mismo precio de lo que cuesta una gasolina de 90 galones, de 90 octanos, o la que ahora ya se denomina gasolina regular, porque en Perú ya solamente existen dos tipos de gasolina, como existe casi a nivel de toda la región sudamericana, donde se usan 2 o 3 tipos de combustible, igual que en Estados Unidos también. Entonces tomen en cuenta esto, amigos, no se compren un problema, no se endeuden si su vehículo todavía está en buenas condiciones. Tomen decisiones acertadas, esperen un poco más de tiempo. Si están acostumbrados a cambiar el vehículo cada 2, 3 o 4 años, este es el momento en que tienen que aprender a ser más prudentes, porque la prudencia los va a llevar a tomar buenas decisiones para que ustedes no se afecten, porque al final el que sufre es el bolsillo y los bolsillos no están tan holgados ahora como para darse el gusto o darle el gusto al sistema financiero, que están ávidos de vender dinero, porque el negocio de los bancos es venderle dinero a mayor precio o a menor precio. Me refiero a mayor precio o menor precio a las tasas de intereses que puedan ustedes conseguir en función también a los ingresos que tengan. Eso está ligado necesariamente y de manera predefinida casi a la forma, a los ingresos que tengan ustedes, incluso a la forma en que los perciben, porque hay mucha gente que no puede sustentar ingresos y entonces esa gente, ese segmento, ese sector de consumidores está prácticamente con la soga al cuello, porque les van a vender siempre el dinero mucho más caro, porque los consideran riesgo para que puedan recuperar el dinero que dan en préstamo. Entonces aquí tienen ustedes, amigos, unos tips que les va a permitir a ustedes tomar decisiones para que no se endeuden. Tomen en cuenta lo que en Carros OK le decimos siempre. Revisen nuestro sitio web, ahí está Carros OK, la plataforma de la tienda, donde la hemos habilitado para que ustedes, a través de la creación de su cuenta, puedan vender
sus vehículos directamente. Regreso en el siguiente segmento, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web. Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola amigos, en este segundo segmento de Carros OK en la radio de esta semana voy a continuar hablando de si hay la necesidad de comprar un carro nuevo o de seguir usando el que uno tiene. En el primer segmento comenté que hay vehículos con turbo y que iba a hablar sobre esto en este segmento, pero voy a comentar esto en el tercero o en el cuarto segmento para que sepan ustedes la diferencia entre un vehículo con turbo y sin turbo. Pero me voy a concentrar en este segundo segmento en los cambios que hay que hacerle a un vehículo sin necesidad de endeudarse. La mayoría de gente, cuando ha tenido dinero y cuando las condiciones económicas han sido totalmente diferentes, de repente, por meterse a la moda de la compra de vehículos o por imitación, hay mucha gente que se ha endeudado y ese endeudamiento los ha tenido prácticamente sometidos durante 4 o 5 años que duró el crédito. Sometidos digo porque es prácticamente como endeudar, hipotecar el futuro. Entonces ese sometimiento que uno tiene es limitarse frente a otras cosas que uno puede tener y con tranquilidad. Por ejemplo, tener un mejor nivel de vida no solamente implica el tener un buen carro. De repente uno se puede dar un gusto viajando, estudiando una maestría, estudiando un posgrado, mejorando su nivel de cultural para que de esta forma los ingresos que perciban se incrementen. Por lo tanto, no hay necesidad de endeudarse, sobre todo en situaciones en que las cosas están difíciles y la incertidumbre es parte de este escenario económico que está ocurriendo en Perú. No lo habíamos visto desde hace muchos años atrás, cuando Alan García llegó a la presidencia en el primer gobierno en Perú. Las cosas se complicaron muchísimo a partir del año 1987, donde la hiperinflación fue desbordante. En Perú no hemos llegado a ese nivel de hiperinflación después de muchísimos años, pero lo que sí preocupa es que haya caído mucho el Producto Bruto Interno, y esto significa que si se detiene el nivel de exportaciones y de servicios que se dan en un país, va a llevar a que todo se afecte. Los ingresos se afectan, cae la demanda, el país entra, como ha ocurrido con Perú, entra en recesión, y esa recesión significa reducción de la demanda y en consecuencia reducción de la mayoría de las empresas de la producción, y al no haber producción y al no haber venta, obviamente los despidos se hacen notar. Por lo tanto, el programa que habla en este caso que estamos comentando sobre el endeudamiento vehicular en situaciones de crisis no es conveniente. Ustedes tienen que ver que si el vehículo que tienen está bueno, llévenlo al concesionario si todavía está dentro de la garantía. Ya no lo hagan, porque finalmente cuando lo vendan el vehículo solamente registren ustedes los ingresos al taller
ya no incide mucho el hecho de que el vehículo haya ido al concesionario. Si ustedes lo llevan a un taller multimarca o a un taller bueno, donde ustedes pueden tener registrados los ingresos al taller en cada mantenimiento, donde se certifique el kilometraje con el que ingresó al taller el vehículo, y los cambios de los cambios correspondientes, los cambios de los repuestos o las autopartes que tocaba cambiar, porque según el fabricante, mientras el vehículo va avanzando en kilometraje, hay que hacerle determinados cambios al vehículo. Las renovaciones van a ser mucho más intensas cuando el vehículo ya está muy caminado, cuando ya los kilometrajes se exceden de los 200.000 kilómetros. Entonces ahí los mantenimientos ya van a ser un poco más fuertes. Pero arreglar un carro, dependiendo del año o el estado de conservación que tiene el vehículo, vale la pena si la situación es complicada y ustedes no tienen ingresos como para endeudarse, sobre todo para respaldar el pago o los pagos que tengan que hacer, porque un vehículo nuevo no solamente implica tener que pagar el costo de la mensualidad asignada por la compañía que les está financiando, por el banco o la cooperativa de crédito o la caja municipal o la financiera que les está dando el crédito, sino que también tiene que ver ustedes que tienen que sumar el costo del seguro, porque están obligados a pagar el seguro por lo menos los 4 años que dura el servicio de la deuda. Si tomaron la deuda para 4 años, si la tomaron para 5 años, el seguro está enganchado prácticamente con ustedes, está anclado a la deuda, por lo tanto no pueden ustedes dejar de lado el seguro. Entonces, en ese caso, si ustedes optan por un vehículo nuevo, ahora en situaciones difíciles 2024, cuando todas las empresas prácticamente están reduciendo personal, se van a poner la guillotina al cuello. Ustedes mismos se están ahorcando, porque lo que va a hacer es mermar los ingresos que tienen. Hagan este juego rápido, saquen ustedes la cuenta, por ejemplo, cuánto es lo que terminarían pagando en intereses, de acuerdo a una calculadora financiera que el banco inmediatamente les calcula, le dice: usted va a pagar tanto durante 60 meses, saquen la cuenta y multipliquen el tiempo de pago y se van a dar cuenta la diferencia respecto al precio de contado. Si bien es cierto, mucha gente no tiene el dinero para comprar el vehículo al contado, no es en este momento oportuno endeudarse. Háganlo cuando la situación del país esté buena, cuando la situación de sus ingresos esté estable, que no comprometa a la familia también, porque si no van a tener que cortarle de repente los estudios a uno de sus hijos, van a tener que afectar el presupuesto que tenían, porque por lo menos o lo mínimo, de acuerdo al tipo de vehículo que compren, por lo menos van a tener que pagar unos 150, 180, 200 dólares mensuales, que no es poco. Sobre todo si hay gente que no tiene la casa propia todavía y vive alquilado. Entonces ahí todavía es peor, porque tienen que sumar el costo del pago de la mensualidad del lugar donde viven, adicionalmente al costo de servicio de crédito de la deuda por la compra del vehículo. Entonces aquí simplemente es un cálculo matemático simple para que se den cuenta de que no conviene endeudarse. El vehículo que tienen, revísenlo, llévenlo a un taller. Si el taller si está dentro de la garantía, llévenlo todavía al concesionario. Si está fuera de la garantía, a un taller multimarca, o si tienen un mecánico de confianza que les diga exactamente qué es lo que se viene para cada mantenimiento, con lo cual ustedes ya van a tener
más o menos una idea del gasto que pueden proyectarlo cada 4, 5, 6 meses. Si el vehículo solamente requiere de cambios de aceite, los cambios de aceite no son caros, se hacen cada 5.000 kilómetros. Si el aceite es mineral, si es semisintético, cada 7.500, o si es sintético, cada 10.000. Entonces ahí tienen que tomar en cuenta que es preferible mantener el vehículo que tienen y hacerle los mantenimientos de rutina. Si el vehículo no tiene mucho kilometraje, lo único que van a tener que cambiar son fluidos, es decir, aceites, filtro de aire, filtro de aceite, mantenimiento de repente también al radiador para ver cómo está el refrigerante, ver rotación de neumáticos, cambiarle de repente la hidrolina al vehículo y cosas de ese tipo que cuando este auto no está muy caminado, en realidad los mantenimientos son sencillos, pero si ya el vehículo está algo caminado, entonces ya tiene que pensar en hacerle los mantenimientos ya, y en ese caso van a tener que gastar mucho más. Los mantenimientos para un vehículo con mucho kilometraje ya implica hacer cambios que pueden ser excesivos, como cambiar, por ejemplo, neumáticos, cambiar pastillas, ya no solamente pastillas, sino cambiar los discos de frenos, ya no solamente cambiar los discos de frenos, sino también de repente cambiar los amortiguadores. Y si el vehículo tiene palieres, probablemente ya tenga que cambiar palieres, y de repente ya tenga que cambiar cadena, faja o cadena de distribución. Entonces ahí tienen que ver ustedes para que vayan hilvanando y vayan manejando su presupuesto en función al tipo de vehículo que tienen, en función al kilometraje que tiene el vehículo, y de esta forma ustedes ya no se van a complicar la vida porque están anticipándose a los gastos futuros que van a tener con el vehículo. Recuerden que el vehículo, además de ser una herramienta de trabajo para mucha gente, para otras personas se ha vuelto un artículo suntuario. Entonces aquellas personas que sí tienen el dinero para comprarlo, bueno, pues que lo sigan haciendo, no hay ningún problema. Que si quieren renovarlo, que lo renueven, no hay ningún problema, porque tienen y les sobra el dinero. Para aquellas personas que no les sobra el dinero y que andan más o menos a las justas, entonces ahí sí ustedes tienen que pensarlo detenidamente. Es preferible mantener el vehículo que tienen, pero este vehículo que ya es seminuevo, es usado o muy usado, o es un usadito que ya prácticamente ha transcurrido por él unos 30, 40 años, como es usual en Perú. En Perú manejamos vehículos antiguos y hay mucha gente, como en mi caso, por ejemplo, yo prefiero manejar un vehículo antiguo porque me siento seguro, me siento tranquilo de que no me lo vayan a robar, porque hay delincuencia por todo lado en Perú, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, manejen ustedes su presupuesto, no se endeuden, vean el presupuesto correctamente, acomódenlo de acuerdo a las circunstancias, de manera tal que eviten, por lo menos durante los siguientes 2 o 3 años, eviten endeudarse. El endeudamiento es algo funesto en situaciones de harta crisis, y en Perú estamos viviendo una situación de harta crisis. Mucha gente no lo dice, mucha gente no lo comenta, pero la realidad es triste. Si uno sale, por ejemplo, de un distrito como La Molina, se va al centro de Lima, ahí realmente se va a dar cuenta que la pobreza es muy fuerte y que la cosa está muy complicada. De repente en distritos como La Molina, Surco, San Isidro, San Borja o Miraflores, de repente no se siente mucho, porque en esos distritos incluso la criminalidad está un poco más detenida, estamos nosotros, digamos, más protegidos por el tipo de serenazgo que existe, por el tipo cómo se mueve la policía, por el monitoreo que existe, pero en otros distritos eso no ocurre. Si uno se mueve hacia otros distritos del Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, entonces la cosa se complica. Ahí tiene que tener mucho cuidado. La recomendación es
no se endeuden, háganle el mantenimiento correspondiente, revisen los mantenimientos futuros que se vienen, háganlo con el mecánico de confianza, pregúntenle, búsquense un mecánico de confianza que les diga de manera concisa y correcta las cosas que se vienen para que ustedes no se afecten y el presupuesto lo ajusten en función a eso. Voy a regresar en el tercer segmento para hablar de los mantenimientos de rutina que son necesarios hacer en un vehículo, ya sea este seminuevo, sea este uno usado o muy usado. Antes de irme y retornar para el tercer segmento, revisen nuestro sitio web. Carros OK tiene diferentes plataformas, entre ellas la de noticias, que los pone al día de todo lo que ocurre en el mercado automotriz global. A través del blog le damos a ustedes algunas recomendaciones, ilustramos cómo está el mercado automotor global, cuál es la importancia de este sector, que si fuera parte de Perú estuviera integrado como política de Estado, las cosas serían totalmente diferentes. Revisen nuestro sitio web, ahí está Carros OK, el magazine automotriz. También en nuestra zona del magazine, la tienda de Carros OK, donde pueden ustedes comprar, vender, tasar, publicar, valorizar sus vehículos e inmuebles y recibir asesoría personalizada. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, ya estoy de regreso en este tercer segmento de Carros OK en la radio. En el primer segmento comentaba para qué te vas a comprar un carro nuevo si el que tienes está bueno. En el segundo segmento decía que era mejor hacerle los mantenimientos al vehículo antes de endeudarse. Y en este tercer segmento voy a tocar los mantenimientos que ustedes deben tomar en cuenta si se trata, por ejemplo, de un vehículo seminuevo, un vehículo usado o uno ya usadito. Cuando uno compra un vehículo, el primer servicio que se le hace, aunque hay algunas marcas que ya obvian la revisión del servicio. Antes se hacía, por ejemplo, en la década de los 2000 o hacia atrás y ya hacia adelante, se hacía los servicios de 1000 kilómetros y hay algunas marcas que ya obvian ese servicio de 1000 kilómetros, que es prácticamente hacerle un ajuste a todos los pernos. Cuando sale de fábrica el vehículo lo envían, llega a través del barco, lo desembarcan, luego va hacia el concesionario y ahí luego ya entra al showroom o al salón de exhibición para la venta. Entonces era usual que cada 1000 kilómetros se revisara el vehículo para hacerle los ajustes correspondientes, de repente para algún perno por ahí que quedó suelto, que de fábrica no se percataron, se hace esa revisión. Ese era un costo gratuito, no tenía costo ese servicio. Y luego ya venía el servicio de 5000 kilómetros, que es un servicio básico, realmente es cambio de filtros y aceites. En realidad eso en todos los vehículos no tiene mucho costo realmente, pero si lo hace el concesionario y están obligados a llevarlo al concesionario, si lo compraron de tienda 0 kilómetros, pero si compraron el vehículo de repente usado, alguien se sacó un vehículo sorteo y lo vendió, ustedes ya ese vehículo sigue en garantía. Si lo sacan ustedes van a perder la garantía. Por lo tanto, lo recomendable es mantenerlo dentro del concesionario todo el tiempo que dure la garantía. La garantía son más o menos, en algunos casos, es de 3 a 5 años. Hay marcas todavía que por ahí se han quedado con 2 años de garantía, pero ya casi no se observa. La mayoría de las garantías van de 3 a 5 años y se ha ido extendiendo
de la que existía, por ejemplo, de los 2000 hacia abajo. Ahí las garantías eran de 2 años, 50.000 o 60.000 kilómetros, lo primero que ocurriera. Luego se extendieron a 3 años y se fueron a 100. Algunos la extendieron, la subieron hasta 150.000 kilómetros. Y en algunos casos, en algún momento, las marcas se fueron hasta 7 años de garantía y kilometrajes ilimitados incluso. Las marcas premium no le cobran hasta los 60.000 kilómetros. Entonces fíjense ustedes que más o menos esa es la forma como se han venido realizando los mantenimientos en Perú. En otros países los mantenimientos, por ejemplo, cuando yo estuve en Brasil, le consultaba a una persona que me trasladó hacia el hotel y esta persona decía que los mantenimientos prácticamente son libres allá. Lo mismo ocurría en México, en el DF decían los usuarios que podían comprar los repuestos, llevar esos repuestos originales al concesionario para que el concesionario o al taller externo para que el taller le hiciera el servicio, siempre y cuando se usara repuestos originales, no perdía la garantía. Eso en realidad sería una buena opción en Perú para que se reduzcan los costos de los mantenimientos, pero lamentablemente como los talleres viven de esto, entonces no se va a poder. Entonces fíjense ustedes que un vehículo hasta los 20.000 kilómetros más o menos lo único que tiene que hacer son cambiar filtros y aceites. Si lleva aceite sintético el vehículo ingresa cada 10.000, si lleva aceite mineral cada 5.000. Si ustedes caminan en el año 15.000 kilómetros van a ingresarlo 3 veces, si caminan solamente 10.000 van a ingresarlo 2 veces. Y lo mismo sería para el caso de si usa aceite sintético, el vehículo se hace cada 10.000 kilómetros, aunque en Europa y en otros países el aceite sintético se cambia cada 15.000. En Perú incluso con la finalidad, desde mi punto de vista, seguramente de mejorar los ingresos, ya los están reduciendo hasta 7.500. Hay marcas que los servicios los hacían cada 10.000, pero luego los han cambiado a 7.500. Entonces eso realmente favorece solamente al concesionario, al representante de la marca y a sus concesionarios en general, cuando eso no debiera ser que los mantenimientos con aceite sintético se hagan cada 10.000 kilómetros y el semisintético prácticamente se obvie. Pero en fin, hay marcas que están usando aceite semisintético para hacer sus mantenimientos. Los primeros 20.000 kilómetros en realidad solamente son esos mantenimientos de rutina, cambio de filtros, de aceite, cambio de aceite, filtro de aire y el aceite del motor, ¿no? Y revisión por ahí de los líquidos, pero no hay que cambiar nada prácticamente porque el vehículo está nuevo y no hay que hacerle nada, ¿no? A partir de los 20.000 kilómetros ya la situación cambia, ya dependiendo del tipo de conducción que se tenga, ya es muy posible que el concesionario le diga que tenga que cambiar pastillas. Hay gente, de acuerdo a los vehículos que hemos vendido, por ejemplo, nos ha ocurrido, personalmente lo digo porque me he encontrado con carros que con 40.000 kilómetros no le han cambiado pastillas, ¿no? Entonces eso también depende, repito, de cómo se conduce y quién lo conduce, y la forma de conducir obviamente marca la diferencia y marca la pauta para que ustedes los mantenimientos de cambio de pastilla los hagan de manera más espaciada. En Perú la mayoría de los concesionarios piden que se cambie, algunos a los 20, otros a los 25.000 kilómetros, pero repito, esto estará en función a cómo se encuentran esas pastillas. Es recomendable que cuando ustedes vayan a ese servicio de cambio de pastillas, le pidan las pastillas al taller, le digan: señor, necesito antes de que me cambie las pastillas que me muestre para saber exactamente si estas ya van a cambiarlas. Seguramente a la hora que las saquen en el taller les va a decir: no señor, todavía no necesita cambiar, o ya necesita cambiarla, porque las pastillas tienen un nivel de desgaste y ese desgaste es el que determina
que se tenga que cambiar o no las pastillas. Entonces aquí fíjense ustedes que 20.000 kilómetros o 25 cambio de pastillas. ¿Qué se viene luego? Los 30 ya, y hay que tomar en cuenta que el cambio de pastillas implica también un costo más alto. Por lo tanto, ese servicio de 20.000 kilómetros y en adelante los de 40.000, 60.000, 80, 100 y 120 van a ser mucho más caros y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se va modificando los componentes que tienen que ir renovando ustedes. Un servicio de 30.000 kilómetros ya implica solamente cambio igual de filtro, de aceites. De repente ya hay que verificar el refrigerante. Un refrigerante puede durar un poco más, un poco menos, también dependiendo del tipo de vehículo. De repente el concesionario le dice que ya deben de renovarlo, cámbienlo también. El líquido de freno, es muy posible que cuando le cambien las pastillas el concesionario le diga que tenga que cambiar el líquido de freno. Cámbienlo definitivamente, porque ese líquido de freno es fundamental que esté en buenas condiciones para que ustedes no tengan problemas. Luego, a partir de los 40.000 kilómetros, según el tipo de procedencia, los neumáticos, es muy posible que ya tenga que cambiar neumáticos. La mayoría de los carros chinos cambian neumáticos en promedio cada 35.000 kilómetros, pero obviamente esto depende también del estado y la forma de conducción, porque hay mucha gente que nunca hace cambio de neumáticos. Entonces esos neumáticos tienen una duración inferior a lo que el fabricante plantea. Otro desgaste irregular en los neumáticos que lleva a que estos se tenga que renovar más rápido, es que cuando uno camina con con diferente nivel de aire en cada neumático, por lo tanto eso también va a afectar a la vida útil de cada uno de ellos. Entonces los neumáticos chinos pueden durar de 35.000 kilómetros, los neumáticos coreanos a partir de los 45.000 kilómetros ya hay que cambiarlos. En el caso de los neumáticos que vienen de procedencia japonesa duran aproximadamente 45.000, con suerte un poco más, dependiendo también de qué fabricante sea este, puede durarle 55.000 kilómetros. He tenido particularmente vehículos que han tenido neumáticos japoneses de buena procedencia, de buenas marcas, y ha durado un poco más de los 50.000 kilómetros. Y también, repito, depende cómo ustedes conduzcan, porque ustedes conducen sin percatarse que los neumáticos están con aire para rellenar y no lo hacen, entonces eso va a determinar que la vida útil se reduzca, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, que los neumáticos, los coreanos tienen una vida útil, tanto como los chinos, y los japoneses duran un poco más, decía, que ambos, pero los americanos, por lo menos de manera particular, y siempre he recalcado que los programas que desarrollamos en Carros OK lo hacemos por experiencia propia. Entonces es posible de repente por ahí que haya gente que diga, no, a mí no me duró mucho más. Eso ya es un tema de personalización. Hay gente obviamente que tiene mejor cuidado que otro, no todos manejamos de la misma forma, y eso lleva a que, por ejemplo, en el caso de los vehículos americanos, que pueden durar hasta 70.000 kilómetros de recorrido, 65, 70.000, he visto neumáticos americanos con 70.000 kilómetros y bueno, prácticamente ya para renovar, pero no, digamos, están para renovar, pero no están hechos leña, como se dice, ¿no? Entonces ahí tienen que tomar en cuenta, amigos, fíjense ustedes que en este segmento he tocado los mantenimientos hasta los 55 o 60.000 kilómetros más o menos. Voy a seguir hablando en el cuarto y último segmento de este programa de los siguientes mantenimientos que se vienen, y también la diferencia de un vehículo que tiene turbo y un vehículo que no tiene turbo. Y si ya no alcanza el tiempo para poder hablar sobre los turbos, les prometo que en el siguiente programa tocaré un programa específico de turbos para que sepan exactamente ustedes qué es lo que deben hacer. Bien, los invito a suscribirse a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web. Entran ustedes a Carros OK
lo pueden ver ustedes ahí. Está también la plataforma de Spotify. Este programa y todos los demás programas que transmitimos en Carros OK en la radio se reproducen a través de Spotify también. Esta es una cuenta que hemos creado en Spotify y es prácticamente un socio muy importante para poder divulgar el contenido que tenemos y sobre todo este tipo de programas que para ustedes va a ser fundamental cuando decidan a tomar alguna decisión respecto a todo lo que comentamos aquí en el programa. También este programa se emite por la 97 FM estéreo todos los sábados con repetición los domingos de 11 a 12 del mediodía. En nuestro sitio web entran ustedes y ahí lo pueden revisar directamente. Si quieren comprar, vender, tasar, valorizar algún vehículo e inmueble, Carros OK ya tiene la tienda personalizada para que ustedes puedan crear su propia cuenta y a través de ella puedan ustedes vender sus vehículos. Regreso entonces en el siguiente y último segmento de esta semana de Carros OK en la radio. Suscríbanse, revisen las noticias en Carros OK. Los espero en el siguiente segmento. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Hola amigos, soy Juan Tábara de Carros OK. En el programa de Carros OK en la radio de hoy día he venido comentando sobre la necesidad de comprar o no un vehículo nuevo. ¿Para qué te vas a comprar un carro nuevo si el que tienes está bueno? En el segundo segmento he tratado de los mantenimientos que se deben hacer si no hay mucho dinero. Uno arregla el carro y le hace los mantenimientos correspondientes. En el tercer segmento, los mantenimientos que le corresponden al carro casi desde el inicio y hasta los 30, 40, 50 mil kilómetros que uno cambia neumáticos. Los neumáticos son prácticamente uno de los componentes más importantes que hay que renovar, pero no solamente ellos. Cuando el vehículo ya hay que cambiar neumáticos, hay que fijarse también si, por ejemplo, en el caso de los 50 mil kilómetros que tenga el vehículo, o 60 mil, dependiendo del tipo de la procedencia del neumático, hay que revisar también si los discos de freno están en buenas condiciones. Si los discos de freno solamente requieren una rectificada, o sea, requieren ser rectificados, se puede rectificar, le pasan el torno y ese surco que va quedando después de cada frenada, uno frena y va generándole en el vehículo como un surco. Eso es consecuencia del desgaste que va teniendo el vehículo, y en este caso, si los discos ya están gastados de repente a los 60 mil kilómetros, ya solamente requiere rectificarse. Bueno, se puede rectificar, se le pasa el torno y ahí queda. Pero hay vehículos que de repente, por la forma como se conduce, ya esos discos ya no aguantan una rectificación más. Entonces, por lo tanto, ya hay que botar los discos y hay que cambiárselos. Y el costo tienen ustedes que ir presupuestándolo porque no es barato. Tomen en cuenta que dependiendo de cómo conduzcan, de repente los 50 mil o 60 mil ya tengan que cambiar discos. Puede ser que dure mucho más. En mi caso particularmente, por ejemplo, yo he cambiado discos a los 150 mil kilómetros, pero he visto gente que conduce mal y los cambia cada 50 o los 60 mil kilómetros, y algunos hasta en menos tiempo, y eso es por la forma como se conduce. Entonces, aquí tienen que tomar en cuenta que los elementos
elementos más caros del costo de la reposición de las piezas, por ejemplo, son los neumáticos por un lado, por otro lado son los discos de freno, por otro lado son los amortiguadores, pues los amortiguadores se cambian dependiendo también de cómo se conduzca. En mi caso he cambiado a los 150.000 kilómetros. Hay gente que cambia a los 60.000 y también hay vehículos que tienen palieres, se malogran los palieres, hay que cambiar esos palieres. Entonces fíjense ustedes si su vehículo tiene palieres para que se lo cambien. Lo otro que es muy importante, cada 50 o 60.000 kilómetros se hace el cambio de la faja de distribución o el kit completo de la faja. La faja viene con rodaje y templadores y eso se cambia entre 50 y 60.000 kilómetros para vehículos franceses, casi siempre. La mayoría de los franceses establecen que estas piezas, estos componentes se cambien a ese kilometraje, 50.000 o 60.000 en el mejor de los casos. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con marcas coreanas. Cambia también a ese kilometraje la cadena, la faja de distribución, y ya hay vehículos de otras procedencias que se cambian cada entre 60 y 80.000, entre 80 y 100, entre 80 y 90. A veces hay vehículos, yo he cambiado los 90.000 kilómetros, por ejemplo, un vehículo japonés se cambia casi siempre a los 100.000, pero por medida de seguridad se lo he cambiado a los 90 o no, menos de 95.000 kilómetros. Entonces, fíjense ustedes que tienen que seguir ustedes las reglas para que no se afecten. Y el costo, eso es lo que tienen que evaluar, porque el problema cuando uno no hace un presupuesto, eso significa que en algún momento va a afectar la economía familiar, y la economía familiar significa afectar a los hijos y afectar a la esposa, o afectarse uno mismo si vive solo, ¿no? Se afecta uno mismo, ¿por qué? Porque de repente va a tener que usar menos la luz, o va a tener que usar menos la computadora, o va a tener que usar menos la lavadora, y tratar de gastar siempre menos luz para poder equilibrar el presupuesto, y de repente van a tener que dejar de usar el carro más seguido para usarlo de manera temporal o esporádica, de manera tal que el presupuesto llegue a tener un balance. Si ese balance es desfavorable, ustedes se van a afectar, pero si ese balance es favorable, entonces van a poder equilibrar el presupuesto. Lo peor es no tener dinero para pagar lo que uno ha consumido, y ahí está el grave problema de mucha gente que termina usando el plástico o la tarjeta de crédito para pagar esos consumos, que dicho sea de paso, si uno saca dinero de la tarjeta, entonces ya va a terminar afectado muchísimo, porque el dinero de la tarjeta de crédito tiene un costo muy alto. Entonces sigan ustedes las reglas, el vehículo, háganle mantenimiento que corresponda, 60, 70.000 kilómetros, cámbienle la faja de distribución. Hay vehículos que tienen cadena, esa cadena ya se cambia casi a los 180 o 200.000 kilómetros. Y así ustedes van a ir planificando sus gastos. Los amortiguadores, hay gente que cambia a los 50 o 60.000. En mi caso, repito, he cambiado los 150.000. Pero tomen en cuenta, porque de repente el vehículo que compraron es un vehículo que no tiene mucho ciclo de vida, sus componentes. Entonces van a tener que ingresar al taller de manera más prematura. Por lo tanto, cuiden el vehículo y lleven a que el consumo de todo no sea tan alto, para que de esta forma ustedes ahorren y no se perjudiquen el bolsillo. Entonces ahí tienen, amigos, los mantenimientos que son mucho más caros. Hay que hacerle los mantenimientos de rutina correspondiente. El líquido de freno hay que cambiarlo sabiendo exactamente qué es lo que les dijo el mecánico o les dijo el especialista sobre sus frenos. Llévenlo primero para que vean y para que sepan las condiciones de los frenos, cómo están, y también lo que se viene aparte. Lo que no he tomado, por ejemplo, en cuenta en este momento, y acabo de recordar, es el tema
del aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un filtro micrónico, que ese filtro se ensucia mucho, y si se ensucia hay que renovarlo. Lo pueden cambiar entre 30, 40 mil kilómetros o 50 mil, dependiendo de cómo usen el vehículo. Lo otro que también influye en un gasto más o menos regular es la batería. Una batería está más o menos en Perú entre 250 a 350 a 400 soles, y un poco más si son algunas de marca. Entonces aquí tienen que tomar en cuenta que la batería le va a durar, dependiendo si es la sellada, 3 años les va a durar. Eso significa que si en el año recorrieron ustedes más o menos 15 mil, cada 45 mil kilómetros pueden estar pensando en cambiar una batería si esta batería es sellada. Pero si la batería no es sellada, entonces la batería solamente va a durar año o año y medio. Ahí tienen que tomarlo en cuenta para que sepan exactamente qué es lo que se viene. Luego, ¿qué mantenimiento necesitan ustedes también presupuestar? Es el mantenimiento del cambio del aceite de caja. El aceite de caja puede durar unos 50 mil kilómetros. Cambien ese aceite de caja, porque si no van a terminar rompiéndola, porque se pone muy duro y entonces así no se puede conducir. Cámbienle eso y vean ustedes adicionalmente qué es por ahí lo que tienen que hacer. De repente por ahí hay un golpecito, un choquecito que le hicieron al carro y que no lo tenían presupuestado. Lamentablemente, para que el vehículo no se siga afectando, van a tener que llevarlo a un taller de planchado y pintura para que lo hermosee. Una vez que ya esté hermoseado, ya ustedes pueden con ese carro tener mucho más tiempo. Por otro lado, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de la pintura. La pintura puede ser que nos dure, hay marcas que dan garantía de 10 años para la pintura, pero de repente la pintura se afectó porque lo dejamos expuesto al sol o lo dejamos expuesto el vehículo a la lluvia. Entonces la pintura no nos dura los 10 años que nos dijo el fabricante. De repente termina afectándose y a los 5 años ya tenemos que renovar. Eso tienen que verlo para que no se afecte. En la parte del tratamiento del vehículo, por ejemplo, en el caso de que el vehículo tiene cuero, van a tener que hacerle también un trabajo bueno cada cierto tiempo cuando ingresan el vehículo al taller, para que no se terminen afectando. El cuero tiende a afectarse, tiende a quebrarse si este no ha sido bien tratado, y entonces lo recomendable es que ustedes a ese cuero le den la importancia correspondiente para que lo mantengan siempre en buenas condiciones. Las bujías, no toqué el tema de bujías. Un afinamiento completo puede hacerse más o menos a los 20 o 25 mil kilómetros. Un juego de bujías, las convencionales, pueden durar en promedio unos 10 mil kilómetros, en algunos casos otras 20 mil o 25 mil kilómetros. Y es mejor de repente comprarse unas bujías de mejor performance que pueden durar 60, 80 mil, 150 mil o 200 mil kilómetros, con lo cual tienen un mejor rendimiento. El vehículo va a rendir mucho mejor con bujías nuevas. Tienen que cambiarle también los filtros de aire, filtro de aceite, filtro de la gasolina, que en algunos casos todavía se puede retirar, y hay en algunos casos, otros casos, que ya el fabricante no permite que se retire ese filtro no permite que se saque ese filtro. Ya es un filtro que digamos que está interno dentro del tanque, y ahí la cosa cambia. Entonces fíjense ustedes ahí los mantenimientos que tienen que hacer. Los más caros van a ser el cambio de neumáticos, el cambio de amortiguadores, el cambio de las pastillas de freno. No son muy caras. Las pestañas, eso sí tienen que cambiarle. O sea, eso el vehículo necesita que ustedes lo revisen permanentemente. Si por ejemplo el vehículo le hicieron una afectación a los aros se doblan también. Entonces eso tienen que llevarlo a hacer el mantenimiento antes de que se siga averiando, porque un neumático, un aro averiado va a terminar afectando a la llanta, va a terminar afectando al vehículo. Un vehículo en buenas condiciones da gusto manejarlo
y da gusto siempre tenerlo bien conservado. Por eso es que ustedes deben mantener el vehículo en buenas condiciones. Pregúntele siempre al mecánico, al taller de la marca, cuáles son los mantenimientos que se vienen, o pueden revisarlo también directamente en el libro del propietario, en el manual del propietario. Ahí están los mantenimientos respectivos que hay que hacerle. El afinamiento completo, dependiendo de cómo lo conduzcan. Hay vehículos que se hace cada 25, cada 30.000 kilómetros. Dependiendo cómo se use, van a hacerle ese mantenimiento, que en algunos de los casos se trata solamente de cambio de bujías, limpieza de los inyectores, limpieza del obturador también, y ahí suficiente. Pero en algunos otros casos y hay que hacer otros ajustes respectivos. Entonces ahí tienen, amigos, ustedes toda una información que les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones acertadas cuando decidan comprar un vehículo nuevo, y nosotros les recomendamos un vehículo seminuevo o usado. Mejor un seminuevo o un usado que comprarse un nuevo, que nos va a dar demasiados problemas, porque no estamos todavía con los bolsillos holgados, y entonces si nos metemos en un crédito vamos a asfixiarnos. Es mejor mantener la prudencia, mantener la tranquilidad para poder tomar decisiones acertadas. Bien, amigos, los espero la siguiente semana. Revisen nuestro sitio web. Carros OK tiene diferentes plataformas. Una de ellas es la tienda donde pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, y a través de la creación de una cuenta pueden ustedes revisar continuamente esta para saber quiénes son los interesados cuando publiquen un carro. Los espero la siguiente semana con Carros OK en la radio.